Bienvenidos a su programa El llamado del coach en español, serie especial de compromiso emocional. Mi nombre es Blanca Estela García y hoy es 6 de octubre del 2023. En esta serie especial de compromiso emocional platicaremos sobre cómo cubrir las 12 necesidades emocionales que crean compromiso para el alto desempeño. Y recuerda, el compromiso está en ti. Nos gustará conocer todas tus preguntas. Por favor, escríbenos a coaching@gallup.com y puedes escuchar todos los podcasts en coaching.gallup.com, que es una página increíble también. Inscríbete a las notificaciones en YouTube o Spreaker. Y recuerda, la cultura es todo. Para cambiar la cultura hay que cambiar las conversaciones. Y nos preguntamos, ¿cómo logramos esto? Pues tenemos aquí al experto en compromiso emocional, mi amigo Daniel del Valle. El día de hoy hablaremos sobre la pregunta Q11. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, y muy emocionado de hablar un poco de esta Q11, ¿no? Una Q que me motiva mucho por el impacto que puede llegar a tener, y ahorita voy a platicar un poquito más sobre eso. Ay, qué gusto, Daniel. Y fíjate que yo he estado analizando cuando empecé a trabajar con Q12, la Q4 para mí era mi favorita. Después la Q10, y mira, gracias a eso eres mi Q10. Y la Q1, cuando cambié de rol, dije, ese es esencial, qué maravilla. Y así todas. Y el día de hoy, la Q11 es tan especial porque es decir, bueno, llevo ya esta ruta, este camino, salimos en este viaje y hoy nos detenemos a ver cómo hemos avanzado, hasta dónde hemos llegado y cómo vemos ese nuevo horizonte, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer. Y eso para mí es emocionante porque mis temas de talento, Daniel, me dicen siempre avanzar, 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 pero el detenerme a evaluar qué ha pasado, oye, y planeé llegar aquí y cómo está y qué tal que también planeo hacia dónde vamos para que cuando llegue esta evaluación podamos revisarlo. Estoy muy emocionada de aprender de ti, Daniel, de esta Q. Platícanos, por favor, de ella. Y ahorita voy a hablar justo de esto que comentas, Blanca, cómo vamos avanzando en nuestras carreras profesionales. Y hablemos, ¿qué dice la Q11? ¿No? La Q11 dice así: durante los últimos 6 meses, alguien en el trabajo me ha hablado sobre mi progreso. Y como lo hemos platicado en los distintos episodios, cada Q está ligada a una necesidad emocional. ¿De qué se trata esta Q? ¿Cómo ayudamos a los empleados a revisar sus contribuciones? Nosotros como empleados necesitamos que nos ayuden a revisar nuestras contribuciones. Y comentabas algo muy interesante ahorita. Oye, cuando cambié de rol, cuando entré a Gallup, distintas cosas han sido más importantes en mi carrera y todo se liga a cómo vas avanzando en el trabajo, ¿no? Y hay pocas cosas que yo diría que son más importantes para un empleado que saber que estás avanzando en el trabajo, que estás haciendo más. Y por eso la importancia de revisar el progreso hablando con tu líder o con alguna persona de cómo vas en el trabajo. Y esta pregunta me quiero enfocar primero a hablar de la primera parte que dice, durante los últimos 6 meses. Y es bien interesante esa redacción, ¿no? Porque tenemos la Q4 que dice, en la última semana has recibido reconocimientos, elogios por un trabajo bien hecho. O la Q3 que dice incluso todos los días tienes la oportunidad de hacer lo que mejor sabes hacer. ¿Por Claro. qué acá 6 meses, no? Si uno es diaria, el otro es semanal, y acá nos pasamos a un periodo de cada 6 meses. Y cuando Y hablemos de además, la Daniel, claro, y perdona que te interrumpa, además hay organizaciones en donde dicen, no, lo importante aquí es la revisión una vez al año. Y eso también parece muy lejano. A ver, qué emocionante perfecto. escucharte. Y y me encanta eso que mencionas de la revisión anual. No es una práctica común, ¿no? Yo digo, prácticamente todas las empresas lo tienen muy estandarizado. Incluso nosotros dentro de Gallup tenemos nuestra revisión anual.
Pero veamos un poquito más allá. ¿Por qué los últimos 6 meses? ¿Eso qué sugiere hacia los líderes y hacia los empleados? Tú te beneficias más hablando de forma más frecuente sobre tu desempeño que solamente en esa famosa revisión anual. Entonces, oye, tú como colaborador, ¿cómo garantizas que estás conversando? Y después, Blanca, si empezamos a hablar del Q12 más, vamos a hablar de la importancia de las conversaciones significativas y la frecuencia de las conversaciones. Eso será conversación de otro capítulo que también me motiva muchísimo, pero hablemos Y ya de esto, dijiste la ¿no? palabra que estimula mi pensamiento, significativas. Ya quiero que llegue ese Significativas, programa. sí. Oh, vamos al Q11. ¿No? Y regresamos al Q11, ¿no? Porque eso es importante. Tú necesitas saber cómo vas y cómo eres percibido en el lugar de trabajo, ¿no? Y cómo puedes ir ajustando. Porque al final del día, y lo hablábamos en el primer episodio que grabábamos de la Q01, de establecer esas expectativas, cómo se define el éxito, ¿no? Yo puedo definir el éxito con mis colaboradores y decir, ah, mira, Blanca, así se va a ver el éxito en el año para ti y me voy y no vuelvo a hablar contigo hasta el próximo año, probablemente pasen 1.000.000 de cosas, este, durante el camino. Y es más, ahorita mencionabas y puse mucha atención, hoy es 6 de octubre. Si pensábamos en nuestros objetivos del 6 de enero y el plan que teníamos el 6 de enero con nuestros clientes, probablemente ya cambió todo. Probablemente ya se movió todo. Y si me hubiera esperado hasta ahorita hablar con mi líder, oye, de cómo voy progresando, qué estamos haciendo, seguramente sería muy tarde. ¿Por qué? Porque ya estamos en octubre, se viene noviembre, las vacaciones de diciembre, posadas y se acabó el año. Y por eso la importancia de no solamente hablar, una vez al año o muy de vez en cuando, sino de cómo empezamos a ver ese beneficio de al menos cada 6 meses, ¿no? Y eso es justamente lo que sugiere este Q. Muy bien, Q. Y entonces, a ver, Daniel, ya vamos en la pirámide, en la parte de arriba. Ya vimos, recuerdan, las necesidades básicas. Oye, yo, ¿cómo soy un contribuidor individual? ¿Qué doy? Después, oye, ¿y yo qué recibo? Mi jefe y yo, ¿cómo aprovechamos mis temas de talento? ¿Cómo los ves? ¿Cómo me das reconocimiento? ¿Cómo te interesas en mí de manera genuina? ¿Y cómo estimulas mi desarrollo? Pasamos a, oye, yo soy parte de un equipo, somos algo mucho más grande. ¿Cómo en mis interacciones, mis relaciones, cómo aporto algo a todo el equipo, a la misión, para que se vea el valor individual aplicado con todos? Y hoy ya llegamos a cómo me relaciono con la organización. Somos parte de una organización, de algo mucho más grande. ¿Cómo tengo claridad de mis contribuciones, como se han visto, y cómo se ven hacia adelante? ¿Cómo se genera esa esperanza de qué vamos a hacer? Y a ver, Daniel, ¿y esta Q11 qué validación tiene? ¿Qué números tiene? Yo, por supuesto, como tengo analítico, los números me encantan. ¿Nos puedes contar algo de eso? Perfecto. Veamos las estadísticas. ¿Qué pasa en el mundo con esta Q, no? Y como bien mencionas, estás hablando de esas Qs de crecimiento, desarrollo. Y veamos los datos. A nivel global, solamente 1 de cada 3 empleados está totalmente de acuerdo que durante los últimos 6 meses alguien en el trabajo ha hablado sobre su progreso. Uno en 3. Muy interesante la estadística, porque muchas organizaciones, como tú lo dices, y no es que casi todas o todas, tienen estas evaluaciones, ¿no? Programadas, y que a veces dices, bueno, hay algo que no coincide. Me han dicho en ocasiones, bueno, sí, mi líder lo hizo, pero sentí que fue algo nada más como para cumplir con el evento, con la tarea o con la acción, y no necesariamente algo valioso. ¿Ok? Exacto, ¿no? Y de hecho, esta semana estaba con un líder hablando de esta Q y me dijo, no, de hecho, voy muy bien en el desempeño, he llegado a todas mis metas. Entonces, ni siquiera tengo revisión de desempeño. Como ya sé que estoy en la calificación más alta,
mi líder simplemente la pone en el sistema y me la manda. Y me comentó algo bien interesante, porque me dice: "¿Y sabes qué, Daniel? Ahorita que me haces reflexionar, me hubiera encantado tener una conversación con él sobre mi progreso y sobre los planes que vamos a hacer el próximo año", y no la está teniendo. Y entonces hablábamos de 1 en 3 empleados está totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa en las mejores organizaciones? Cuando logramos pasar de 1 en 3 a que sea 2 en 3, ¿qué vemos en las organizaciones? Primero, 28% menos ausentismo. Segundo, 11% más rentabilidad. Y tercero, 38% menos incidentes de seguridad. Y eso es cuando hablamos de pasar de 1 en 3 a 2 en 3. Y tengo otra forma de ver la data de Gallup. Tú sabes, Blanca, a mí me encanta ver los datos de formas distintas. No viéndolo así de cómo está globalmente ese 1 en 3 y pasar a ser en 2 en 3, sino cuando vemos a los equipos de trabajo, ¿no? Y pensando en los equipos de trabajo que sacan las mejores calificaciones en este elemento de compromiso versus los equipos de trabajo que sacan las calificaciones más bajas. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una diferencia entre un 10 y 15% en temas de productividad y vuelve a salir el tema de incidentes de seguridad entre un 20 y un 40% de diferencia, ¿no? Cuando los comparamos a nivel equipo. Y esos números son de gran importancia, Daniel, porque hoy sabemos el gran valor que tiene ya mi vida con mi trabajo, ya no son separados, ¿no? Ya no solamente voy a trabajar, olvido eso, sino es parte de mi vida y para eso está mi propósito. Y en este nivel de cómo podemos crecer, cómo estoy ligando, ¿no? Esos aprendizajes, lo que hemos alcanzado, hacia dónde voy y cómo esta ruta, ya con el objetivo claro, cuál es la forma más efectiva para que con estos aprendizajes avancemos. Y claro, esa liga con el propósito aún en esta Q es muy fuerte para que toda la organización crezca. Entonces, esos números me hacen mucho sentido, por supuesto, productividad, ausentismo, claro, seguridad, muy interesante, como si yo quiero estar aquí, somos parte de algo mucho más grande entre todos, cómo aporto a mí y a los demás. Gracias por esas Perfecto. estadísticas, Daniel. Y, y vamos a analizar, Blanca, si te parece, la segunda parte de la pregunta, hablar sobre progreso, ¿no? Y esto me encanta y los invito a que busquen en Google el modelo de gestión del desempeño de Gallup, porque es bien interesante y tiene 3 elementos que ahorita voy a desglosar un poquito. Oye, ¿qué es muy importante? Uno, basado en fortalezas. Segundo, enfocados en compromiso. Y terceros, orientado al desempeño. Cuando integramos esos 3 elementos en nuestras conversaciones sobre el progreso de los colaboradores, empieza a surgir magia. Entonces, hablemos de la importancia de que sea basado en fortalezas. Y para eso tengo un dato. Y una disculpa, voy a agarrar mi celular porque lo tengo aquí. Normalmente no lo uso ni lo saco en esos, pero este dato lo apunté en mi celular. ¿Por qué? Porque lo vi y dije, aquí lo tengo que anotar para este capítulo. Porque es importante hablar de fortalezas. Y pensamos en nuestras evaluaciones tradicionales de desempeño. Muchas veces es enfocados en lo que no hicimos bien, en nuestras debilidades, ¿no? Si mi líder se enfoca en desarrollar mis debilidades, mi porcentaje mi probabilidad de estar comprometido es del 45%. Si se enfoca en mis fortalezas, es del 61%. ¿Qué pasa si mi líder no se enfoca en hablar sobre mi progreso y más bien me ignora? Solamente tienes 2% de probabilidad de estar comprometido. 2%, o sea, prácticamente imposible. Y Dos entendamos por ciento. bien esto, ¿no? ¿Por qué es importante esta pregunta? Y aquí no habla, hoy he hablado sobre mi progreso de forma positiva, de forma negativa. No, lo importante es que el líder converse sobre el progreso. Porque cuando se conversa entre un 45 y un 61%, dependiendo del approach que se da, de estar comprometido, ¿no?
Y cuando te concentras en las fortalezas, en potencializarlas y gestionas las debilidades, pues el colaborador empieza a desempeñarse mejor. Segundo punto, ¿no? Enfocado al compromiso. ¿Qué significa esto? Oye, cuando te das una conversación sobre el desempeño de tus colaboradores, les voy a dar un tip. Lleven el Q12 como guía. Oye, hablemos de la Q1. Oye, expectativas, ¿cómo defines el éxito? Q2, materiales y equipos. Oye, ¿qué necesitas? Q3, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? ¿Qué experiencias tienes que tener? ¿Qué quieres hacer más? Q4, perfecto. ¿Cómo voy reconociendo eso durante el año? Q5, ¿cómo empiezo a conocerte? Y así sucesivamente, ¿no? Cómo conectados con la misión y el propósito, cómo te escucho, tus opiniones cuentan, etcétera. Entonces, Ese es un gran consejo, Daniel. Muchas gracias. Entonces, para fortalecer mi liderazgo, mi estilo de gestión, el ir avanzando por este camino, por esta pirámide, me puede ayudar para ser mucho más sí, efectivo y un equipo con propósito y que impacte. sí. Muchas gracias. Y tener una conversación mucho más profunda sobre el progreso, no nada más, ay, Blanca, ¿qué crees? Tenías que hacer 12 capítulos de Call to Coach, hicimos 11. Eso Exacto. no Eso no ayuda. necesariamente Claro, claro. no es un ¿Y qué checklist. tal en cuántas organizaciones, Daniel, hemos visto que, bueno, ya viene la evaluación de desempeño, además de que se enfoca a decirme, bueno, todo lo que hiciste bien, para eso te pago, ¿no? Eso se esperaba. Ahora hablemos de las famosas debilidades y después dijimos para hacer, para utilizar quizá un lenguaje menos malo, las áreas de oportunidad o de desarrollo y tratan de cambiarnos, ¿no? De ser quien no soy. Y en cuántas ocasiones no he visto que tomas una hora para hablar de todo un año, a ver, y que tiene que ver con tu salario, con la evaluación y hacia dónde vamos y qué aprendiste. No, esta conversación de Q11 tiene que ser planeada, tiene que ser estructurada, tiene que ser intencional, que realmente siga, como ya nos decía, las conversaciones frecuentes, significativas del Q6, alguien estimula mi progreso, vamos revisando con el Q4, ¿no? El impacto que tiene Q4 aquí cada semana, si vamos teniendo esas conversaciones, entonces llegamos al Q11 a revisar qué es todo lo que hemos avanzado, cómo fueron esos hitos, hacia dónde vamos y con base en tus fortalezas. Es una conversación que requiere intención. Yo no puedo sentarme contigo a decir, Daniel, bueno, que hiciste bien, cumpliste 2 o 3, muy bien, este es el salario, listo. No, tiene que ser que realmente la persona vea, oye, sí, estoy siendo retribuido hasta económicamente de manera adecuada. Esto es tan importante en el Q11. Exacto, ¿no? Y con eso pasemos al tercer punto que les decía, basado en fortalezas, enfocados en compromiso y orientados al desempeño. ¿Por qué esa parte de orientación al desempeño es importante? Porque al final del día estas conversaciones de progreso tienen que centrarse en objetivos y en resultados de desempeño, que sean claros y objetivos. ¿Cuántas Mm, veces no nos han medido por objetivos que ni siquiera están en nuestro control, ¿no? Oye, Daniel, tú eres responsable de un negocio. Sí, lo soy. Y uno de mis indicadores puede ser EBITDA. Oye, pero ¿qué crees? La dirección decidió hacer una inversión, metió un CAPEX, y entonces me movió el EBITDA y yo no tuve nada que hacer. Tal vez me impactó. Oye, ¿cómo podemos hablar de objetivos que sean claros? Y para eso les voy a dar un tip. Los mejores objetivos de desempeño son co-creados. ¿Qué significa eso? Que no nada más es el líder diciéndole a los empleados tienes que lograr eso, sino también el empleado es, oye, ¿y qué tengo que lograr? Veía una estadística interesante el otro día sobre objetivos comerciales. Cuando el líder o el vendedor se ponen sus propios objetivos, normalmente el vendedor se pone objetivos más agresivos que le pondría el líder. No es algo interesante, pero muchas veces no es así y parece que es más bien algo impuesto. Tienes que lograr esto. ¿Cómo empezamos a tener esas conversaciones de progreso orientadas a futuro para entender, ok,
lo que se logró, ya se logró, no hay mucho que hacerle, ¿no? El pasado no se puede cambiar, pero esos aprendizajes nos van a llevar a definir esos objetivos a futuro. ¿Qué vamos a estar logrando? ¿Cómo lo vas a estar midiendo cada mes, cada semana, para poder tener una conversación mucho más interesante? Y aquí quería complementar algo que mencionabas, Blanca. Juntamos todo en la misma conversación. Sueldo, desempeño, evaluación, notas, bono. ¿Qué recomienda Gallup? Cuando se vaya a hablar de dinero, ya sea sueldo, bonos, que sea una conversación. Cuando se hable de desempeño y objetivos que se quieren lograr, que sea otra conversación. No mezclar estas dos conversaciones. ¿Por qué? ¿Qué suele pasar? Que al final del día el colaborador, si no le combino el resultado, se va con una sensación de injusticia. Pues trabajé mucho y no me subió en el sueldo. Eso es lo que se queda el colaborador, no se queda todo lo que se habló de desempeño. Entonces, ¿cómo podemos hablar de progreso? Solo hablando de progreso, no mezclando todos los temas en una misma conversación. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Daniel, qué buenos consejos nos estás dando. ¿Qué Perfecto. preguntas podemos hacernos, Daniel? Yo como gerente, ¿qué preguntas me hago para reflexionar? ¿Qué preguntas le puedo hacer a los individuos? ¿Qué preguntas puedo hacer al equipo? ¿Qué prácticas? A ver, ilústranos, Daniel, por favor. Mm, Y me encanta porque hay una pregunta que la podemos usar tanto para los individuos como para el equipo. Y a mí me gusta mucho hacerla. A ver, si estamos reunidos como equipo, les preguntas, oye, como equipo, si estás reunido con el individuo, oye, de forma personal, ¿cuál ha sido tu mayor logro en el último año o en los últimos 6 meses? Vamos a escuchar de qué se siente más orgulloso el colaborador, ¿no? Oye, ¿de qué se siente orgulloso el equipo? ¿No? Entonces, a empezar a hablar y a preguntarle a la persona, oye, Blanca, cuéntame, ¿cuáles han sido tus mayores logros en este año? Empiezas a entender muchísimo. Oye, otra pregunta más orientada hacia futuro. Oye, Blanca, ¿cómo podemos ir definiendo mes a mes o con el tiempo que definamos si estamos siendo o no exitosos? Y un tercer pregunta o comentario para el equipo. Oye, ¿con qué frecuencia nos debemos de reunir para hablar sobre progreso? Muchas veces pensamos que hablar de progreso es, yo les mandé el mail de cómo vamos con las cuotas todos los meses o todas las semanas. No, vamos realmente a conversarlo. Oye, estamos logrando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y ¿Qué, ahí, adelante, Blanca. ¿Y qué preguntas, perdón que te interrumpa, qué preguntas tan poderosas, Daniel? Y a los que nos están escuchando, utilízalos como gerente y utilízalos como tú también, como tú como individuo también. A ver, ¿cuál ha sido tu mayor éxito en este año, en estos 6 meses? Una pregunta profunda que justo como dice Daniel, nos ayuda a elaborar, oye, ¿cuáles de mis temas de talento me ayudaron para esto? ¿Cómo me siento con esos objetivos? ¿Qué es lo que más valoro? Quizá en qué logré resultados de excelencia. Y la segunda pregunta me encanta también porque nos ayuda a entender ya no solamente desde mi perspectiva de como líder, oye, yo quiero que me des respuesta cada día, ¿no? O cada semana o cada 2 horas, porque así soy yo. No, ¿con qué frecuencia? ¿Cómo vamos a saber que lo estás cumpliendo? Y ya nos involucramos ambos. Ya no es solamente lo que se decide de un lado, sino ya juntos lo planeamos e integrar al individuo, a cada ser humano, en que defina también cuál es la forma más efectiva para ellos, es sumamente valioso y está ligado a la 3, ¿no? Sí, ¿Con qué frecuencia? Claro, porque puedo tener algún líder o ser un líder que tiene alguno de esos talentos, como hay uno que sabemos responsabilidad, que les encanta saber qué está pasando constantemente, y hay algunas personas con otros temas de talento que digan,
no, ni siquiera me des seguimiento porque eso para mí me genera una falta de deseo, de confianza, aún de compromiso. Entonces, involucrar a las personas para definirlo juntos es realmente poderoso. Gracias por esas preguntas, Daniel. Perfecto. ¿Algunas otras tienes? Y, y más que preguntas, te voy a compartir unas mejores prácticas. Ay, por favor. Y déjame te explico por qué es importante las mejores prácticas en este elemento específico. Hemos hablado en otros capítulos que el 70% de la variación del compromiso es responsabilidad del gerente. Sí. Probablemente tú pienses, y te invito a reflexionar, oye, si tu líder no habla contigo sobre tu progreso, probablemente nadie más en la organización lo vaya a hacer, Claro, ¿no? claro. Sí, Y entonces, si no hablas con las personas que te reportan, ¿quién va a hablar con ellos? ¿no? Claro, Así, claro. ¿no? Sí, Muy fuerte. es muy fuerte, ¿no? Sí, Y sí, qué entonces, fuerte, sí. así, ¿no? Así, la estadística de Gallup dice 70% del compromiso es variación del compromiso, pero yo podría pensar que esta pregunta, el porcentaje de que alguien más hable contigo sobre tu progreso, es prácticamente nulo o muy bajo. Tal vez tengas un Claro. compañero, algún reporte Un directo con mucha Q10, iniciativa, claro, pero, alguien, ajá, pero, Fer, pero está claro. complicado, ¿no? Muy fuerte, sí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú como líder? ¿No? Y parte por aclarar lo que necesita cada empleado, ¿en qué? En las tareas que tiene que estar logrando, en sus prioridades, en sus métricas. Oye, ¿qué tan seguido estás conversando con tus colaboradores? Oye, ¿cuáles son tus prioridades el día de hoy? Es en la semana antepasada estaba con un cliente que es una empresa de tecnología, y decía: "Es que aquí las prioridades cambian todos los días". Entonces, a veces nuestra métrica del desempeño, pues, no la logramos, ¿por qué? Porque hicimos todo eso, trabajamos mucho. Entonces, tú como líder tienes que ir aclarando eso todos los días, ¿por qué? Porque, oye, va a haber cambios. Segundo punto que tienes que hacer, que no es fácil, ¿no? Si fuera esto fácil, así venderías una solución y ya. Oye, tienes que desarrollar y darle seguimiento a métricas de desempeño de tu equipo. ¿Cómo vas a saber si tu equipo está logrando lo que tiene que lograr mes con mes? Y aquí, un tip, aprovecha y celebra cuando lo logren, ¿no? Desarrollemos otra, celebremos esos Q4, muy logros. importante. Q4. Claro, claro. La unión del Q4 con el Q11 es muy, muy poderosa. Y entonces el hacerlo intencionalmente, genuino, es esencial. Bien, me encanta Ya. eso. Y uno último, dedícale tiempo a tus empleados para conocer, oye, cuáles son sus objetivos. Y para eso hay que preguntarle, oye, ¿qué quieres lograr en la organización, en el año? Porque a veces nos quedamos solo con las métricas de desempeño, pero tal vez el progreso es, oye, a mí me encantaría pasarme al área de marketing. Oye, a mí me encantaría pasarme al área de recursos humanos. Oye, me gustaría hacer esto. Oye, yo quiero ser CEO algún día. Perfecto, vamos a plantear el objetivo y cómo los ayudamos como líderes a trazar ese progreso hacia ese objetivo, a que podamos ver cómo van avanzando y qué Muy bien, necesitan lograr para ese tema de progreso. Porque muy para bien. hablar de progreso necesitamos tener claro qué quiere lograr el colaborador y qué es lo que valora el colaborador. Claro, y en este elemento muy importante, ese ver ese horizonte hacia dónde, cómo ser cuidadosos de no generar una expectativa que no vaya a ser cumplida, sino que realmente establezcamos ese camino y, claro, el definir esa esperanza, hacia dónde vamos. Algo, Daniel, adicional que me encanta incluir en este elemento en la conversación es, oye, y te puedo reconocer también si sé que hay algo que es importante para ti que haces en la comunidad, ¿cómo vas con eso? Si haces algo de manera personal, oye, yo sé que vas con tus objetivos de bienestar quizá físico, lograste esto, me involucro contigo en la parte de relaciones, en la parte financiera, lo que sea,
importante para ti ya no es solamente solo trabajo, sino el individuo. Recuerden que siempre en el compromiso emocional vemos a la persona de manera holística. Oye, platícame, celebramos ese Q4 con Q11 unidos, por supuesto con el resto, ¿no? Y no podemos empezar sin el Q01. El hablar del ser humano, del individuo, es donde está la esencia de todos estos resultados. Qué buenos comentarios, Daniel, grandes, las mejores prácticas, las preguntas. ¿Con qué te gustaría cerrar este programa de Kun? Sé que podemos hablar tú y yo mucho al respecto. ¿Con qué te gustaría cerrar? A mí me gustaría cerrar y lo voy a intentar frasear de la mejor manera, ¿no? Como líderes, como colaboradores, no tengamos miedo a ser honestos y directos. Muchas veces esas conversaciones de progreso las maquillamos porque, ay, ¿cómo le voy a decir así las cosas? Pero si en realidad tenemos el interés genuino del desarrollo de nuestros colaboradores, hemos creado esa relación de confianza, oye, hemos sido claros con lo que se espera de ellos, el dar comentarios honestos y directos puede ser lo mejor que le pueda pasar a tu colaborador en su carrera profesional, y que en unos años que reflexione, oye, cuéntame de tu mejor líder que has tenido, oye, ¿por qué líder te ayudó a crecer? Probablemente esos comentarios honestos y directos, hayan sido positivos o negativos, van a venir a su mente, porque al final del día, cuando uno es honesto, directo con los, colaboradores, empieza a generar un ambiente para tener una conversación constructiva y un ambiente de coaching donde puedas realmente desarrollar al individuo por un interés genuino en él. Mm, qué buen comentario para el cierre del programa. Gracias, Daniel. Y recordar, esto no debe de ser una sorpresa. Lo que vea en mi revisión, en mi sesión, conversación de progreso, no es, "Ah, oye, pero yo no sabía". No, recuerden que esto se prepara. Cada semana tenemos que tener conversaciones significativas. Ya tendremos un programa al respecto. Y si todos le estamos dando seguimiento continuamente, con frecuencia, entonces llegamos a hacer el alto en el camino, pero no en planeamos llegar al norte y nos fuimos completamente desviados sin saber qué había pasado, sino que ya tomamos con intención este progreso para evaluar qué hemos hecho, qué ha salido muy bien, qué aprendimos y cómo juntos avanzamos hacia este futuro de la organización. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Gracias con, con todo tu interés, por tu conocimiento y tu pasión por esto, por generar impacto en la vida de las personas que lo haces de manera extraordinaria. Te admiro muchísimo. Eres mi gurú. Gracias por estar aquí. Y con esto quiero agradecer a Jim Collison, que siempre nos apoya para que podamos ampliar esto en español. Gracias, Jim. Recuerden, escríbanos a coaching@gallup.com. Nos encanta recibir sus comentarios y seguir avanzando. ¿Cómo puedo yo generar mi compromiso emocional? El compromiso está en ti para que entonces pueda también generar un impacto en cómo se sienten las personas todos los días, cómo se comprometen y generamos, creo yo, una comunidad, sociedad y un mundo mejor. Gracias a todos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y esto es todo por hoy. Gracias, Blanca.